a dar inicio. Adelante, Marvin, estamos en línea. Listo. Listo. Bueno, saludos a todos, primero que todo. Mi nombre es Marvin Jiménez y en esta oportunidad les voy a presentar un trabajo que realizamos que tiene por nombre Enfoque de Optimización Menú Objetivo usando modelos subrogados, el problema de rotación pastoral o pastoreo rotacional para ganadería. Tengo aquí el contenido general del para contexto. Luego pasamos a la parte de los experimentos y resultados y finalizaremos con las conclusiones. Entonces, para contextualizar, se habla de que los modelos subrogados, o también conocidos como superficies de respuesta, son modelos que se usan, que se construyen a partir de datos y que normalmente se usan para sustituir otro tipo de funciones que representan algún tipo de sistema complejo. Una de las principales razones por las que se usan los modelos subrogados es porque simplifican esta representación del sistema y eso por ende tiene como beneficio en algunos casos o en la gran mayoría reducir el tiempo de cómputo cuando se utilizan los modelos subrogados en vez de aquellos modelos analíticos que se utilizan en algunos problemas. Ellos han sido utilizados ampliamente en la literatura en diferentes contextos. Se han usado tanto en el ámbito de la predicción de cuestiones climáticas, también se ha utilizado en el ámbito de la ganadería, que es lo que nos atañe en esta oportunidad. Se han utilizado modelos de Machine Learning principalmente para sustituir algunos modelos clásicos que sirven para representar sistemas de ganadería de precisión, por ejemplo. Entonces, por un lado, los modelos de Machine Learning se han utilizado para sustituir modelos analíticos y por otro lado tenemos que han sido también utilizados mucho en el ámbito de la ganadería. En algunos de los casos en los que se ha utilizado el Machine Learning ha sido para predecir el comportamiento de algunos animales basándose en datos históricos, para identificar, por ejemplo, pesos anómalos o comportamientos extraños, para identificar enfermedades, también para predecir el tamaño o el peso de los animales. Entonces, el hecho de que hayan sido usados modelos subrogados para sustituir modelos analíticos más complejos y por un lado se han usado modelos de Machine Learning en el campo de la ganadería, nos hizo considerar utilizar modelos subrogados en este contexto. Adicionalmente, se han utilizado también en el contexto de la optimización para reemplazar funciones objetivo, por ejemplo, muy complejas o en otros casos reemplazar restricciones de los modelos de optimización. Entonces, estas tres maneras de utilizar los modelos subrogados nos hizo considerar la posibilidad o verle potencial a utilizar modelos subrogados para sustituir funciones en modelos de optimización ubicados en el contexto de la ganadería, que es lo que estaremos presentando en esta oportunidad. Las contribuciones de este trabajo están enfocadas principalmente en que en lo revisado en la literatura no se encontró la utilización de modelos subrogados en problemas de optimización main objetivo en el contexto de la ganadería. Entonces, como algunos conocerán, en la optimización o en el contexto de la optimización se puede clasificar según diferentes criterios y uno es la cantidad de objetivos. Cuando estamos interesados en un solo objetivo, que es la optimización más clásica, estamos hablando de optimización monoobjetivo. Cuando nos ampliamos a 3 o 4 objetivos, hablamos de multiobjetivo y cuando tenemos más de 4 objetivos, hablamos de many objective, que es nuestro caso y ya explicaremos cómo se abordó la temática. Otra de las novedades de nuestro trabajo es que nosotros realizamos un estudio donde hacemos una hibridación del modelo de optimización propuesto, donde tiene componentes analíticos y tiene componentes subrogados o sustituidos basados en datos. Y lo que hacemos es comparar el rendimiento de la propuesta en estos diferentes escenarios para ver cómo se comportan y si es viable o hay potencial de sustituir estas funciones analíticas con modelos subrogados que son basados en los datos del sistema. Entonces, para explicar rápidamente en qué consiste lo que llamamos pastoreo rotacional.
Imaginemos una finca, un terreno que está dividido en potreros, unos sectores que pueden tener áreas distintas y una cantidad de pasto, también llamada forraje, diferente. El sistema, además de la división por áreas, que son los llamados potreros, tiene el ganado dividido en grupos y eso lo llamamos lotes de ganado. Entonces el pastoreo rotacional consiste en que los lotes de ganado se van moviendo entre los potreros dependiendo de las necesidades nutricionales del ganado, el área del potrero, las condiciones del potrero, la cantidad de forraje. Entonces podríamos pensar, por dar un ejemplo, sin pérdida de generalidad, tener unos 6 potreros y tengo unos 4 lotes de ganado. Entonces, según la cantidad de forraje, yo voy trasladando los lotes y voy haciendo una asignación buscando, entre otras cosas, que el ganado adquiera el mayor peso posible, que camine lo menos posible, que se estrese lo menos posible, que los potreros descansen el mayor tiempo posible después de haber sido usados para que puedan recuperar el pasto, entre otras cosas. Entonces eso a grosso modo es lo que sería el pastoreo rotacional, es decir, roto los lotes de ganado en los diferentes potreros de la finca, teniendo como objetivo casi principal en todos estos sistemas la ganancia de peso del animal, pues porque estamos hablando de sistemas de engorde. Sin embargo, se asocian otro tipo de objetivos que ya empecé a nombrar que están relacionados a la calidad y al estrés del animal, porque eso influye en la calidad de la carne, en cuanto consume, en cómo se conserva el potrero y otras cosas, y eso es lo que nos llevó a la propuesta del modelo que vamos a presentar ahora. Resulta que revisando la literatura encontramos que un paradigma o una temática de mucho interés últimamente, en los últimos años en el mundo de la ganadería, es hablar del bienestar animal. Entonces se han definido o se ha limitado el concepto de bienestar animal a lo que se conoce como las libertades del animal. Entonces se habla de las libertades del animal, que él esté libre, por ejemplo, de hambre y de sed, que esté libre de incomodidad, que esté libre de dolor, que esté libre de estrés y que tenga libertad para expresar su comportamiento normal. Entonces, muchos de los estudios recientes de ganadería están incluyendo este tipo de variables en los sistemas tanto de optimización como de pastoreo. Nosotros propusimos analizar, adicional a la ganancia de peso, que es un objetivo clásico en el problema de pastoreo rotacional, incluir elementos como reducir la distancia que recorren los animales, tener en cuenta la cantidad de forraje disponible, el espacio del que dispone el animal, la cantidad de ruido que se encuentra en el potrero, el nivel de temperatura. Entonces, estos elementos los relacionamos con las libertades que se enunciaron, que son las que están asociadas al bienestar animal, de tal manera que los podríamos trabajar como objetivos en un modelo de optimización que no solamente buscara maximizar la ganancia de peso del animal, sino también maximizar su bienestar, teniendo en cuenta cómo cada uno de estos elementos influye en ese bienestar. Entonces, en esta tabla, nosotros estamos observando cómo se relacionan cada uno de los elementos que propusimos, si de manera negativa o positiva con las libertades enunciadas, y además si esa relación es fuerte, débil o moderada. Basado en eso, se propuso un modelo matemático básicamente, o que en esencia es un problema de asignación dentro del mundo de la optimización, porque el problema del pastoreo rotacional es realmente definir a qué potrero debo mover un lote de ganado, buscando a largo plazo maximizar la ganancia de peso y, en nuestro caso adicional, mejorar el bienestar animal. Entonces, nuestra variable de decisión es realmente una variable binaria que tiene 3 dimensiones, porque estamos definiendo desde qué lote estamos moviendo, a qué potrero y en qué momento. Porque el pastoreo rotacional es un sistema, un proceso que se realiza durante meses, dependiendo el plan de acción del ganadero. Entonces uno puede realizar un pastoreo rotacional de un mes, de 6 meses, de un año entero, dependiendo de esos planes. Entonces por eso tenemos la dimensión del tiempo y hablamos de que la variable binaria es a dónde se mueve el lote I, a qué potrero J en el momento T. Entonces, una primera función objetivo del modelo es la maximización de la ganancia de peso. Tiene esta expresión matemática. Ahora presentamos la expresión relacionada a
la distancia que por su parte se quiere minimizar, por el contrario a la ganancia de peso. Asimismo, entonces nosotros con los elementos que propusimos en la tabla presentada que están relacionados al bienestar animal, creamos unos indicadores o propusimos unos indicadores asociados a este bienestar. Un indicador de forraje, un indicador de espacio, un indicador de ruido y un indicador de temperatura. Para cada uno de ellos se construyó una función objetivo. En algunos casos se quiere maximizar, en otros minimizar. Por ejemplo, en el caso del forraje y el espacio quisiéramos maximizarlo porque eso mejoraría el bienestar animal, y en el caso del ruido y la temperatura disminuirlo porque estamos hablando de una ubicación, digamos, del trópico, el Caribe, donde altas temperaturas pues pueden generar estrés en el animal y afectar su bienestar. Bueno, se presentan las restricciones, que básicamente son la forma en cómo se calculan cada uno de estos índices asociados al área del potrero, a las necesidades nutricionales de los animales, las cuales dependen también del peso del animal, la cantidad de animales en el lote, la cantidad de forraje del potrero. Y bueno, la forma en cómo gana peso el animal por día, que es algo dependiendo de su peso, también de su especie, dependiendo del sexo y una serie de características. Y finalmente las restricciones clásicas de asignación, que tienen que ver con que cada lote de animales de ganado debe asignarse a un único potrero y que cada potrero va a recibir máximo un solo lote. Entonces vamos a la identificación de los modelos subrogados. Nosotros acá, basados en datos del comportamiento del sistema, realizamos unas estimaciones de algunas de las funciones objetivos. Como nosotros queremos hacer una prueba de concepto, escogimos solo 2 objetivos de los 6 planteados para ser sustituidos por modelos subrogados. En particular nos interesamos por la maximización de peso y por el índice de espacio de los potreros. Entonces lo que teníamos como objetivo o como idea era realizar una hibridación donde el modelo medio objetivo que estábamos proponiendo tuviese el caso de todas las funciones analíticas, las funciones objetivo, y otros casos en donde las combinábamos con los modelos subrogados y evaluar el rendimiento del modelo en esos casos. Entonces, según lo presentado en el modelo matemático, las funciones de interés fueron la Z1 y la Z4, que correspondían o que se refieren respectivamente a la ganancia de peso y al índice de espacio. Entonces, lo que se hace en esencia es que se construyen unas funciones basadas en datos que estiman la función objetivo de interés, pero estas funciones basadas en datos no tienen como entrada necesariamente la variable binaria del modelo de optimización, porque esa es con la que se calcula la función analítica. Mientras que nosotros estamos construyendo un modelo subrogado que se basa en características del sistema, como la cantidad de animales, el momento o la época de la planificación, la época del año. Eso influye en el forraje, las épocas de sequía, de lluvia, el tipo de planta, la raza del animal. Esas variables van a influir en la ganancia de peso y también en los índices de espacios del potrero. Y con esos datos construimos unos modelos subrogados. Se pueden construir una gran cantidad de alternativas, como conocemos en el mundo del Machine Learning. Nosotros en este caso quisimos utilizar 3 técnicas muy conocidas, 2 de ellas justificadas por la característica lineal de los modelos analíticos, que los pudimos observar de cómo se relaciona la ganancia de peso en función de las variables binarias. Y entonces utilizamos, que ya lo voy a presentar, el modelo de regresión lineal, máquina de soporte vectorial y random forest. Aquí estoy mostrando, enunciando algunas de las variables que ya les estaba nombrando en la diapositiva anterior, que las incluimos en la construcción de los modelos subrogados, que tienen que ver con la época del año y las características del forraje. Estas 3 técnicas escogidas, que fueron el modelo de regresión, random forest y máquina de soporte vectorial, fueron evaluadas con 2 indicadores de calidad que son muy conocidos también en la literatura, que son el MAPE y el R cuadrado. El R cuadrado nos permite ver una bondad de ajuste y el MAPE pues una calidad de predicción. Se compararon para las dos funciones que se pretenden sustituir, ganancia de peso y el índice de espacio, y se encontró la mejor para cada una y fue la usada para reemplazar el modelo de optimización. Entonces, para hacer la simulación con la que pudiéramos comparar y evaluar nuestro enfoque, tuvimos en cuenta los siguientes escenarios. Consideramos el modelo de optimización original, que tiene todas las funciones expresadas de forma analítica.
consideramos uno llamado, que lo he denotado como Whey, que está reemplazando solamente la función de ganancia de peso por un modelo subrogado. Está el caso SPA, que es donde estamos reemplazando solamente el índice de espacio por un modelo subrogado, y está WS, que reemplaza ambos. Entonces tenemos, por decirlo de una manera, 4 modelos distintos que van a ser evaluados, que al final lo que queremos es mirar cómo influye sustituir estas funciones analíticas con modelos subrogados y compararlo con el caso completamente analítico, o sea, los híbridos comparado con el analítico. La simulación tiene esta estructura básica. Nosotros definimos los parámetros iniciales, creamos un simulador en donde se tuvieron en cuenta toda la información que ya he nombrado y otras características como el tipo de forraje, que es el tipo de planta que se está usando, influye mucho en cómo se gana el peso, la cantidad de potreros iniciales, la cantidad de lotes de ganado. Los pesos iniciales del ganado son definidos previamente, entonces hay una serie de parámetros que ahora en una tabla les presento un resumen que se definen antes de iniciar la simulación. Luego para generar o iniciar la simulación se generan aleatoriamente estas características después de definidos los parámetros y se procesa entonces el cálculo de la matriz de distancia entre los potreros, y para cada día se realiza entonces una asignación aleatoria de lotes a potreros y ellos empiezan a consumir el pasto según sus características físicas o necesidades nutricionales, y dependiendo de los patrones del consumo del pasto, el modelo de optimización define a qué potrero debe moverlo cada día, realiza los cálculos y decide si debe moverlo otro potrero o lo mejor es dejarlo allí otros días más. Y ese proceso se itera hasta que se detenga el proceso de pastoreo, que previamente uno define cuántos días quiere simular. Esta simulación es basada en cómo se realiza. Nosotros nos asesoramos con fincas de la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, en Colombia, que han colaborado en este proyecto suministrando información de cómo funciona el sistema, y de hecho actualmente ellos no usan modelo de optimización, sino que deciden de manera premeditada dejar un lote en un potrero tantos días y luego le dan tantos descansos y penalizan o vetan ese potrero para no usarlo durante tanto tiempo. Entonces es una manera muy intuitiva o empírica en cómo lo están realizando. Pero basándonos en ese proceso, construimos el modelo. Listo, se realizaron 5 réplicas de simulación para cada uno de estos modelos. Realmente se planteó un diseño experimental completamente aleatorio, conocido en español como DSA. Y con las características que estoy mostrando acá, fueron 30 días de pastoreo rotacional, se construyeron 30 potreros y 4 lotes de 10 animales cada uno con características aleatorias de peso y las que he nombrado. Estos son los parámetros generales que se usan en el simulador. La cantidad de días que se van a simular, la tasa de crecimiento del pasto, el número de potreros, el área mínima y máxima que se definirá para los potreros para que se generen aleatoriamente, las capacidades por potrero en kilogramos de pasto, el nivel de ruido, de temperatura, y bueno, todos estos parámetros son los que se determinan o se definen previamente antes de iniciar la simulación y luego se ejecuta. Nosotros el algoritmo lo programamos en R por las ventajas que tienen el análisis estadístico, ya que era un diseño experimental completo y era necesario luego hacer unas pruebas estadísticas para verificar que nuestra propuesta estaba rindiendo o no, y poder hacer las comparaciones adecuadas. Una mezcla con Python, que se usa una librería llamada Platypus de Python, que es para optimización medio objetivo, muy poderosa, y en R se tenía el entorno de simulación que obtenía los datos estadísticos para luego ser analizados. Entonces vamos con algunos resultados. Este es un boxplot que compara el índice de espacio para cada uno de los modelos, donde se ve que tienen niveles muy similares. Estamos mirando aquí que esto está entre 708 y 711 metros cuadrados por kilogramo. Sin embargo, no es concluyente la gráfica. Se procedió a hacer un análisis estadístico formal. Se planteó entonces las pruebas de hipótesis para un análisis de varianza, donde estamos planteando las hipótesis que todos los modelos poseen el mismo efecto sobre el índice de espacio versus algunos diferentes. Se realizaron las pruebas de validación de supuestos clásicas, que son de independencia, normalidad y homocedasticidad. Se cumplieron todas. Por lo tanto, se
obtuvo la tabla de análisis de varianzas, obtuvo un p-valor de 0.11, se había definido previamente un nivel de significancia de 0.01 para las pruebas de hipótesis. Como el p-valor es superior, no se rechaza la hipótesis nula que afirmaba que los tratamientos tenían el mismo efecto. Es decir, los modelos, tanto el analítico como todos los híbridos, poseen el mismo efecto sobre el índice de espacio del sistema. Este proceso se repitió formalmente para la variable ganancia de peso, que fue la otra que se sustituyó con modelos subrogados. Aquí vemos gráficamente una tendencia creciente a lo largo de los 30 días, barras que se ven distantes porque tenemos un zoom en la gráfica, pero los valores son muy similares, entre 450 y 470. Se realizó el análisis formal también. Esta ecuación es la que permite calcular el promedio de ganancia de peso al final del pastoreo rotacional. Se realizó la prueba de análisis de varianza, donde se verificó nuevamente que no hay diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos del diseño experimental, que nuestros tratamientos son los modelos propuestos, el analítico y los otros tres que tienen hibridación, donde hay modelos subrogados sustituyendo. Entonces, con esto lo que nosotros estamos observando es que incorporar los modelos subrogados tuvo un comportamiento muy similar al modelo de optimización original, estadísticamente igual. ¿Qué conclusiones nos lleva esto? Que esta prueba de concepto permitió observar cómo la sustitución de modelos analíticos o de funciones objetivo analíticas de un modelo medio objetivo por modelos subrogados es viable, tiene potencial, mostrando que su sustitución no empeoró el rendimiento del modelo en el proceso de optimización. Esto nos hace a nosotros pensar en el potencial de utilizar este tipo de herramientas en escenarios más grandes, más complejos, y donde incluso modelos subrogados pueden absorber mejor la variabilidad natural del sistema, ya que el modelo analítico, como conocemos, es una simplificación de la realidad del sistema, donde estamos suponiendo que la ganancia de peso es lineal y solamente depende de esa asignación, y los modelos subrogados pueden incluir otro tipo de información del entorno. Entonces, el hecho de que con la sustitución hayamos tenido un rendimiento similar nos muestra potencial de utilizar este tipo de modelos para absorber más información y en modelos en sistemas más complejos obtenerlos en tiempos mucho más pequeños. Rápidamente me voy a las limitaciones y trabajos futuros que consideramos. Es que sí consideramos que deberíamos hacer unas simulaciones de más tiempo o explorar más escenarios para darle más peso a los resultados que hemos encontrado, porque esto es un estudio preliminar, es una prueba de concepto. Entonces quisiéramos considerar otro tipo de escenarios, mezclar, por ejemplo, razas de ganado, ya que en las simulaciones que hicimos lo hicimos con un solo tipo de raza de ganado, hacerlo por más tiempo. Y además también considerar la posibilidad de hacer modelos subrogados para reemplazar variables del sistema y no solamente funciones objetivo, así como también restricciones del modelo, para ampliar la cantidad de posibilidades de sustitución de modelos analíticos por los modelos subrogados que estábamos considerando. Dejaré allí. Muchas gracias. Bueno, por temas de tiempo da chance para una o dos preguntas, que no nos tomen más de 2 o 3 minutos. Así que adelante. Edgar, adelante. Bueno, muy rápido. Gracias, Marvin. Marvin, me llama la atención. Tú hablas de funciones objetivos, pero no presentas restricciones. ¿Cuál es la razón? ¿O es que no la vi por lo rápido? Sí, las presenté. Ya te okay, listo. Cuando presenté el modelo matemático. Ok, perfecto, muy bien. Esta función objetivo es 6 más restricciones, estas de acá. Que por ejemplo, estas de aquí responden a las restricciones clásicas en los modelos de asignación. Esta restricción corresponde al área de los potreros, esta al peso y niveles de forraje. Y ahí, bueno, esta. Casi no lo escucho. No, que a grosso modo dijo que sí, que cuando presentó la función objetivo, después presentó restricciones, un grupo de restricciones. Básicamente eso fue lo que dijo. Bueno, muy bien. Sí, bien. Me llama la atención de que él habla de linealidades, ¿no? Por eso es que quería entender la función objetivo con las restricciones, porque
Si está comparando mini objetivo con modelos subrogados, pues quiere uno ver mayores complejidades en las funciones objetivos para ver si efectivamente, por ejemplo, la velocidad, la precisión, los costos, los tiempos de costo son mucho menores cuando estás trabajando con los modelos subrogados. Sí, entiendo. Ese es uno de de las razones clásicas por las que uno reemplaza modelos analíticos en problemas de optimización con modelos subrogados. En nuestro como el modelo es básicamente lineal en todas sus funciones, es cierto que va a ser difícil mejorarlo en tiempos de cómputo, aunque es un problema de optimización combinatoria. Por lo tanto, cuando se agrande el problema, aumentará considerablemente el tiempo de cómputo. Sin embargo, la razón principal por la que en nuestro caso utilizamos modelos subrogados no era enfocado a la disminución del tiempo de cómputo, sino a la posibilidad de usar variables que no son un modelo analítico y que son reales, naturales al entorno y que pueden entonces permitir una aproximación más adecuada a cómo se comporta el sistema de pastoreo, elementos que no son incluidos en la función analítica. Por ejemplo, en el caso de la ganancia de peso, solamente estamos suponiendo que hay un coeficiente estándar de la ganancia de peso por kilogramo de peso que tiene el animal, que es dependiendo de su necesidad nutricional, porque son estimaciones que se tienen en la literatura de la ganadería, pero que no, a las que no se le ha explorado a partir de modelos basados en datos. Entonces, incorporar en el tipo de elementos una información basada en datos puede permitir absorber más información de la realidad y aproximarnos mejor, pero queríamos estudiar primero si esa sustitución no afectaba por lo menos negativamente al rendimiento del modelo. Entonces nuestra principal era más que todo esa, más que la reducción del tiempo de cómputo. Esperaríamos que ese efecto se refleje, digamos, mucho más grande, pero en este que se simuló, que es mediano, si el rendimiento era similar y entonces observar con eso que había potencial en esa sustitución de las funciones analíticas. Bueno, gracias y en dado caso, Edgar, puedes después seguir hablando con Marvin, pero para que podamos pasar a la segunda presentación, ¿les parece? Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos de dejar de compartir, vamos a